Fisión nuclear. Índice. 1. Contexto histórico. 2. ¿Qué es una reacción de fisión nuclear? 3. Principales átomos que se utilizan. 4. Funcionamiento de un reactor. 5. Ventajas y desventajas. 6. Proceso para generar energía eléctrica. 7. Aplicaciones y usos. Contexto histórico. En 1986, Henry Becquerel descubre la radioactividad, sentando las bases para futuras investigaciones nucleares. En 1938, Louis Mayer, Otto Hahn y Fritz Strassmann identifican la fisión nuclear al observar que al bombardear uranio con neutrones se producen elementos más ligeros. En 1942, Enrico Fermi dirige la construcción de Chicago Pile 1, el primer reactor nuclear que logra una reacción en cadena controlada. En 1954 se inicia la operación de la planta de energía nuclear en Obninsk, Rusia, siendo la primera en el mundo conectada a la red eléctrica. En 1986 se produce una explosión en el reactor nuclear de Chernobyl en Ucrania, lo que provoca una de las peores catástrofes nucleares de la historia. En 2011, un terremoto y un tsunami causan un fallo en la planta nuclear de Fukushima Daiichi en Japón, resultando en la liberación del material radioactivo. ¿Qué es una reacción de fisión nuclear? La fisión nuclear es un proceso en el cual un núcleo atómico pesado, como el uranio 235 o el plutonio 239, se divide en dos o más núcleos más ligeros. Este proceso libera una gran cantidad de energía en forma de calor y radiación. ¿Y cómo ocurre este proceso? Pues te lo resumiré en 3 pasos sencillos. El primero es el bombardeo del núcleo, pues comienza que un neutrón impacta en el núcleo de un átomo pesado, que en este caso podemos poner de ejemplo al uranio 235. Como segundo paso está la inestabilidad, pues debido al impacto del neutrón que hace en el núcleo, se vuelve inestable y se fragmenta en 2 o más núcleos más pequeños. Y por último es la liberación de energía. Durante esta fragmentación se libera energía en forma de calor y radiación. Y te lo voy a explicar de una forma más sencilla. Ponemos una canica sola y después agrupamos como una pirámide varios grupitos de canicas. Entonces la canica que está justo en la punta va a impactar con la de medio y entonces todas esas se van a dividir o desplazar y van a chocar con las demás creando una reacción en cadena. ¿Y qué quiere decir esto? Pues cuando el núcleo se divide, libera neutrones adicionales. Estos neutrones pueden impactar otros núcleos cercanos, provocando más fisiones. Si este proceso continúa, se genera una reacción en cadena, como el ejemplo de las canicas. En los reactores nucleares, esta reacción en cadena es controlada para generar energía de manera segura. Principales átomos que se utilizan. Los principales átomos utilizados en la reacción de fisión nuclear son el uranio 235 y el plutonio 239. A continuación les daré algunas razones del por qué se utilizan y cuáles son las características o cualidades que tienen estos átomos para ser utilizados. El uranio 235 es especialmente valioso por ser el único isótopo fisionable que encontramos naturalmente en cantidades significativas. Este isótopo posee una vida media de 704 millones de años, lo que garantiza su estabilidad para uso y almacenamiento a largo plazo. Otra razón por la cual es muy utilizado es porque cuando bombardeamos un núcleo con neutrones, se divide fácilmente, desencadenando una reacción que libera tanto energía como neutrones adicionales, manteniendo así una reacción en cadena. Por otro lado tenemos al plutonio 239, un isótopo artificial que obtenemos en reactores nucleares a partir del uranio 238. Lo fascinante del plutonio 239 es su superior fisionabilidad comparada con el uranio 235, ya que este
requiere menos masa para alcanzar la criticidad y produce más neutrones por fisión, lo que resulta más eficiente en una reacción en cadena. Su vida media de 24.100 años lo hace igualmente estable para aplicaciones a largo plazo. Ambos elementos comparten propiedades cruciales para la fisión nuclear. Entre ellas está su capacidad de fisionarse al recibir impacto de neutrones, la liberación de múltiples neutrones durante la fisión, una alta liberación de energía en forma de calor, la posibilidad de ser enriquecidas para mejorar su eficacia, una sección eficaz favorable que facilita la captura de neutrones, entre otras. Un aspecto fundamental que debemos considerar es la ley de la desintegración radiactiva. Esta ley nos explica cómo los productos de la fisión, siendo radiactivos, se desintegran siguiendo una función exponencial predecible. Este proceso es crucial para entender tanto el comportamiento a largo plazo de estos materiales como sus implicaciones en seguridad y gestión de residuos. Es importante señalar que aunque estos elementos pueden utilizarse en diversos contextos, el enfoque principal de la comunidad científica actual se centra en sus aplicaciones pacíficas, principalmente en la generación de energía eléctrica a través de reactores nucleares, la cual representa una fuente de energía significativa que, comprendida y utilizada adecuadamente, contribuye al desarrollo tecnológico de nuestra sociedad. Funcionamiento de un reactor. Un reactor de fisión nuclear es una instalación diseñada para controlar y mantener una reacción de fisión en cadena de manera segura, transformando la energía liberada en electricidad. Este proceso implica varios componentes clave y condiciones de operación. Entre estos componentes encontramos el combustible nuclear, compuesto generalmente de uranio 235 o plutonio 239. Se presenta en forma de varillas metálicas encapsuladas. Estos isótopos son fisibles, lo que significa que pueden ser divididos al ser bombardeados por neutrones, generando así una gran cantidad de energía. Otro que tenemos es el moderador. Este componente, que puede ser agua, grafito u otros materiales, reduce la velocidad de los neutrones generados durante la fisión. Esto es crucial para que los neutrones puedan ser absorbidos eficientemente por otros núcleos de combustible, facilitando así la continuación de la reacción en cadena. También tenemos el refrigerante. En muchos reactores, el refrigerante es el mismo operador, como en el caso del agua, cual su función es absorber el calor generado por la fisión y transportarlo hacia un generador de vapor, donde se utiliza para producir vapor que mueve una turbina. Tenemos las barras de control. Estas barras, hechas de materiales que absorben neutrones, como boro o cadmio, regulan la reacción en cadena. Pueden ser insertadas o retiradas del núcleo del reactor para aumentar o disminuir la tasa de fisión según sea necesario, lo que permite un control preciso de la energía producida. Tenemos también los sistemas de seguridad. Los reactores están diseñados con múltiples sistemas de seguridad para prevenir la fuga de radiación y garantizar así la contención de la reacción nuclear. Esto incluye contenciones físicas y sistemas de apagado de emergencia. Tipos de reactores nucleares que varían en su diseño y en la forma en que controlan y mantienen la reacción de fisión nuclear. Entre ellos tenemos el reactor de agua a presión, o por sus siglas PWR. Utiliza agua tanto como refrigerante como moderador. El agua se mantiene a alta presión para evitar que hierva, y el calor se transfiere al generador de vapor, que a su vez produce vapor para mover las turbinas. También encontramos el reactor de agua en ebullición, PWR. Este hierve el agua directamente en el núcleo del reactor para generar vapor, que se utiliza para mover las turbinas. En este diseño, el agua actúa como refrigerante de igual manera que como moderador. También tenemos los reactores rápidos. Estos no utilizan moderadores y dependen de neutrones rápidos para llevar a cabo la fisión. Este tipo de reactor puede aprovechar el uranio 238, que no es fisionable por neutrones lentos, al convertirlo en plutonio 239, que es fisionable. Ventajas y desventajas. Las ventajas de esto sería prácticamente el uso eficiente del combustible y una menor huella ecológica. Prácticamente esto es que al hacer uso de esto nos permite tener un menor impacto en el medio ambiente, ya que a lo largo del tiempo con el uso de combustibles fósiles el medio ambiente se ha visto muy afectado. Otra ventaja sería la gran cantidad de energía y estabilidad energética
que prácticamente la gran cantidad de energía en el proceso de obtener esta se obtienen en grandes cantidades, por lo que en gran parte del año, aproximadamente un 90% de este, se podrá contar con ella y prácticamente pues los costos de la energía no variarían constantemente, sino que se mantendrían en un solo precio. La reducción de emisiones de CO2, que prácticamente es que pues en el proceso solo lo único que se emplea externo, que sería el agua, que pues no en el proceso pues se evapora y no crea ningún no crea gases de efecto invernadero, por lo que esto no afecta en nada al medio ambiente. Desventajas. Costos elevados, sería prácticamente en la construcción y desmantelamiento, por lo que pocos países cuentan con este. Otra desventaja sería el riesgo de accidentes nucleares y la generación de residuos radioactivos. Algunos de estos sería que es por muy pequeña que llegue a ser la falla, puede llegar a ser catastrófico. Un ejemplo de ello es lo sucedido en Chernobyl hace ya algunos años, que prácticamente, aunque ya pasó un cierto tiempo, la zona sigue siendo afectada y no se ha recuperado al 100. La generación de residuos radioactivos podría ser, bueno, es prácticamente que al entrar en contacto con ellos o estar en un cierto tiempo, nos llega a producir algunas enfermedades o algunos ciertos tipos de cáncer, por lo que llega a ser también catastrófico para el ser humano. Y por último serían las preocupaciones sobre la proliferación nuclear y la dependencia del uranio, que prácticamente pues se ve hoy en día que somos muy dependientes del petróleo. Esto a medida que vaya pasando el tiempo y si se llega a emplear más o en algunos otros países, pues prácticamente estaríamos dependiendo también del uranio. Proceso para generar energía eléctrica. La fisión nuclear para generar energía eléctrica se lleva a cabo en varias etapas, principalmente la preparación de combustible. Como el isótopo del uranio 235 se encuentra en una proporción muy pequeña, se somete al uranio en un proceso sumamente complicado y costoso, llamado enriquecimiento. En este caso, el uso de reactores debe ser entre un 3 y 4% de enriquecimiento. Para lograr el crecimiento del uranio se somete a un proceso de separación de isótopos. El problema está que como son químicamente indistinguibles unos de otros, se somete a métodos físicos mediante difusión gaseosa o centrifugación. En el método históricamente utilizado en la industria, la difusión gaseosa, el uranio se encuentra en una forma de hexafluoro de uranio. Tras el enriquecimiento, el hexafluoro de uranio es transformado en plantas químicas especiales en dióxido de uranio, donde se transforma en un material cerámico. Entonces, finalmente, como combustible en reactores nucleares, conocido como pellets. El inicio de la reacción de fisión. En el reactor, los átomos de combustible se bombardean con neutrones. Cuando un núcleo de uranio 235 de un neutrón se vuelve inestable, se divide en dos núcleos más ligeros, liberando una gran cantidad de energía en forma de calor más neutrones. Reacción en cadena controlada. Los neutrones liberados pueden causar la fisión de otros núcleos de uranio, manteniendo una reacción en cadena. Después seguirá la generación de calor. La energía liberada durante la fisión calienta el agua en el reactor. Este calor se convierte en agua de vapor. Para este punto, tomar en cuenta que estamos en un reactor PWR, donde se mantiene agua a alta presión para evitar que hierva en el núcleo del reactor y se transporta a un intercambiador de calor secundario, donde se puso vapor que impulsa una turbina para generar estas de grandes radios. La producción de vapor, mientras es llevado a cabo en la fisión, las barras de control de carburo de bono absorben neutrones disminuyendo el número de fisiones dentro del reactor para que éste no explote. Una combinación de refrigerante y moderador de agua es presurizada a 150 atmósferas y bombeadas a través de un núcleo del reactor. La fisión produce el calor que eleva la temperatura del agua a 235 grados Celsius. A su vez, esta agua calienta a la reserva, convirtiéndola en vapor, para consecutivamente reingresar al reactor. El vapor de la reserva pasa por la turbina para accionar la turbina, posteriormente condensándose y reingresando a la reserva. Aquí vendría la parte de generación de electricidad, que sería, bueno, esto comienza con la turbina,
que está conectado a un alternador. Cuando la turbina gira, el alternador convierte la energía mecánica en energía eléctrica, que es dirigida a un transformador, que aumenta la energía de 25.000 kilovoltios a 400.000 kilovoltios antes de ser enviada a la red eléctrica. Aplicaciones y usos. La fisión nuclear es un proceso clave utilizado en diversas aplicaciones que son fundamentales para la generación de energía y el avance en la ciencia y medicina. Las principales aplicaciones incluyen generación de electricidad. Eso quiere decir que más de 400 reactores nucleares producen electricidad de manera eficiente y continua, sin emitir gases de efecto invernadero, lo que convierte en una alternativa más limpia a las plantas de energía de combustibles fósiles. Proporción nuclear. Esta es utilizada en submarinos y portaaviones nucleares. Permite que estos vehículos operen durante largos periodos sin necesidad de reabastecimiento. Producción de isótopos radioactivos. La fisión nuclear se utiliza para generar isótopos radioactivos empleados en la medicina, como en tratamientos de cáncer y diagnósticos. Algunos reactores están diseñados específicamente para producir estos isótopos, que también tienen aplicaciones en investigaciones científicas. Investigación científica. Los reactores nucleares son herramientas valiosas en diversas áreas de investigación, permitiendo a los científicos estudiar propiedades de materiales y efectos de la radiación. Fuentes bibliográficas.